Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde vamos a hablar sobre todos los aspectos físicos de la práctica del yoga. Hoy tenemos un episodio muy chulo porque podemos por fin, después de mucho tiempo de ir detrás de ella, de insistirle para que nos cuente su caso, ahora que ya lo ha perfeccionado al milímetro, tenemos a Lucía, que es alumna de la EBI, que nos va a contar algo que es un caso muy típico, muy habitual y que además hoy me ha estado explicando un poquito más cómo lo ha terminado de desarrollar. Es algo que suele ocurrir bastante más de lo que parece, a bastante más personas de las que se suele pensar, ¿vale? Vamos a hablar sobre tensión isquiotibial, falsas ciáticas, molestias y limitaciones a nivel de cadera y cosas que son como muy habituales y que mucha gente suele atribuir a causas que no son las correctas y por eso suelen no haber muchas soluciones. Así que hoy el episodio creo que va a poder ayudar a mucha gente si escuchamos a Lucía con atención. Así que, Lucía, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación y por ser tan detallista para que lo hemos hecho. Siempre me has dicho que sí, pero cuando estuviese súper resuelto y súper al detalle. Así que muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme. He estado ocupada viendo cómo resolvía completamente el caso, porque cuando terminaba de resolver una cosa salía otra cosa y otra cosa, así que, bueno, por fin lo tengo claro. Qué guay. Es lo bueno de poder investigarlo, darle vueltas, que es como que vas profundizando, ¿no? Hay veces que es como muy sencillo. Recuerdo el caso de Miguel Rodríguez, que era lo acabó resolviendo en una semana, me parece, y como una aplicación súper fácil y súper sencilla de seguir, pero también luego hay casos que son como muy capas de cebolla, ¿no? Que quitas una cosa y te das cuenta de que eso no era lo más importante o que de ahí no venía exactamente y vas dándole vueltas. ¿Es un poco más ese caso el tuyo o había algún otro factor que estuviese limitando el progreso? Sí, bueno, también tenía que hacerme una revisión en el traumatólogo y ya por fin Mm, me la hice y así lo tenía mucho más claro. Pero de todas maneras me iba encontrando, como iba probando postura, iba viendo cómo me afectaban en el dolor que tenía en el isquiotibial y entonces me aparecían otras cosas y entonces también quería resolver eso y bueno, poco a poco he resuelto varios, varios dolores o molestias que me surgían durante la práctica y quedaba por hecho que tenían que darme, pero realmente no tienes que estar incómoda nunca en tu práctica. vale, vale, esto es un punto muy interesante. Vamos a empezar por ahí. Tú hace ya una cosa de un año más o menos entraste en la primera edición de la EBI. ¿Cómo te sentías en ese momento? Toda esta situación, este caso, que luego vamos a entrar un poco más en profundidad, ¿ya esas molestias, dolor ya lo traías cuando entraste? O bueno, cuéntame un poco la situación en ese momento. Sí, bueno, yo ya había hecho mi formación como profe de yoga hacía poco, antes de empezar la especialización, y bueno, no me sentía totalmente segura con lo que había estudiado y necesitaba un poco más del tema de anatomía y biomecánica. Y bueno, el isquiotibial me estaba molestando bastante, pero bueno, yo siempre tiendo a que si no llego más y me molesta demasiado, dejo de hacerlo. Pero la verdad es que sobre todo me molestaba la postura de Kurmasana y es una postura que me gusta mucho. Ujú. Y al principio a mí no me molestaba en mi práctica, pero poco a poco me fue molestando más. Entonces, claro, ya te fastidia, ¿no? Porque si te gusta hacer esa postura y al final no puedes, directamente la eliminas de tu práctica, pues te das cuenta con la especialización de que puedes solucionarlo y puedes seguir haciendo tu práctica normalmente, incluso seguir avanzando, porque si no te quedas estancado y no puedes avanzar. Genial, o sea, esa era tu situación antes de entrar en la EBI, tu situación ahora, entonces, ¿cómo definirías que ha cambiado en ese sentido? Ha cambiado muchísimo en cuanto a que entiendo mi cuerpo muchísimo mejor y cuando veo una limitación puedo pararme, verme e intentar de analizar la situación e incluso, como nos has dicho alguna vez, pues nos echamos una foto, te graba y verte desde fuera te ayuda muchísimo para saber cómo lo estás haciendo y entender cómo estás haciendo realmente la postura. Entonces, me ha ayudado muchísimo también en cuanto a mis alumnos verlos y entender que necesitan un ajuste o me lo dicen, ¿no? Me duele aquí o me estoy molesto y digo, no, vamos a intentar estar cómodos en cada postura que hacemos. Y entonces, pues, mucho más segura de lo que estoy haciendo y además no me siento estancada, porque antes me sentía estancada en mi práctica y ahora ya no me siento estancada porque veo que puedo avanzar y sin molestia.
Ok. En referencia a tu caso concreto, que ya es una molestia que ya traías y que lo que intentabas para solucionarlo o atajarlo era no hacer ese movimiento, ¿cómo estabas delimitada en ese punto? ¿Solamente no puedes hacer alguna postura si ya está? ¿O ya te molestaba también en el día a día? ¿O era algo un poco más serio? ¿O es algo como tenías de fondo y lo ibas dejando de lado? ¿Cuál era la situación al principio? Bueno, al principio yo estaba tendiendo a estirar, simplemente a estirar el isquiotibial al máximo y yendo poco a poco a estirarlo un poquito más para ver si eso se podía soltar, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que al final, luego ese estiramiento en mi vida normal me dolía, luego me molestaba el isquiotibial en normal, en una situación normal. Entonces, claro, me estaba dando cuenta de que eso no era la solución, porque si yo lo que quiero es que no me moleste en la práctica y menos en mi vida diaria. Entonces, esa era la situación, que necesitaba arreglar mi práctica para que luego no me afecte en mi día a día. ¿Y cuál es la situación ahora? Ahora ya no me, ya estoy perfectamente, ya no me molesta el isquiotibial, sé que lo que tengo y lo que necesito hacer prácticamente cada semana, o sea, debo hacerlo cada semana, una serie de posturas, una serie de ejercicios que me ayudan a mantenerme como estoy ahora, que no me duele, que me encuentro bien. Okey, ¿y tienes limitaciones con esto o haciendo estos ejercicios, estas posturas, puedes practicar todo lo que te apetezca sin problema? Sí, ya puedo practicar todo Ya lo puedes que hacer quiera. Purmasana. Sí, 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 ya puedo acabar ahí con mi kurmasana y ya estoy feliz. Qué Porque guay, además es la postura que necesito hacer todas las anteriores para llegar a esa y que no me moleste para nada. qué Eso bien, me alegro, genial. Vale, pues a partir de aquí me gustaría que empezáramos a desarrollar un poco el caso, ¿vale? Que nos contases un poquito cuál era exactamente la molestia, qué sentías y luego cómo lo fuiste abordando, por qué has tardado más tiempo luego en tener una solución definitiva, porque recuerdo que como que hiciste dos etapas, ¿no? Una etapa en la que encontraste una solución bastante, pero no del todo, y ahora que ya tienes pues más información también, como nos contabas con el tema de la revisión de traumatólogo y demás. Eso por un lado. Y por otro, eh, si lo puedes contar antes de todo esto, ¿qué es lo que destacas de la EBI que te haya ayudado a entender mejor un caso como este, con la paciencia que has tenido y con el detalle que ha sido? Porque por lo general hay mucha gente que soluciona a un 80-90% de los problemas y genial. Pero tú has ido a solucionarlo del todo, que está también muy guay, muy interesante. ¿Cuál es el punto que te ha ayudado, que crees que te ha ayudado más a que la solución sea definitiva? bueno, mi constancia. He querido saber exactamente qué es lo que me pasa y no conformarme. Pero claro, con la EBI he entendido dónde están los huesos, dónde están los músculos, porque realmente no tenía ni idea. Y me ha ayudado muchísimo el tema del sistema miofacial, porque al final Ujú. es donde estaba la clave de lo que me pasaba. Ah, Y esto es lo que me ha la ayudado. mayoría decís eso, ¿eh? El tema de facies. Qué guay. Sí, porque al final te centras mucho más en, no, esto tiene que ser el músculo, el músculo. No, no Claro, tiene por qué. claro, sobre todo cuando en un caso como el tuyo tienes la tendencia, como al principio contabas, de, bueno, me molesta la isquiotibial, voy a estirar, ¿no? Claro, Y dices, y no funciona, o ¿cómo no puede funcionar? ¿Ahora qué hago? sí, 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 Cuéntanos totalmente. entonces, cuéntanos el caso. ¿Qué Bueno, molestia isquiotibial izquierdo? A partir de ahí, ¿cómo evoluciona? ¿Cuándo te molesta? ¿Qué haces? ¿Cómo lo abordas? ¿De qué te das cuenta? Cuéntanos un poquito. Piensa, por bueno, ejemplo, que alguien que le pase algo similar, que habrá muchas personas, de hecho, o sea, sé que es mucha gente que le suele pasar esto. A mí todos los meses alguien me escribe preguntándome por algo que al final es esto. Así que si pudiésemos explicar un poco para que esas personas puedan sacar alguna idea, ¿cómo lo contarías? bueno, lo voy a contar un poco como por fases, ¿no? De cómo empecé y cómo acabé. Estupendo. Cuando empecé estaba, claro, tenía muchísima tensión en el isquiotibial izquierdo, era una sensación como si tuviera una cuerda
Y claro, cuando hacía cualquier movimiento desde la parte baja de la pelvis, me hacía un sonido como un clac, ¿no? Que eso no debería hacerlo el músculo. Entonces me estaba haciendo, no era dolor, pero luego por tal de que eso no pasara, que era muy molesto, eh, me hacía daño en el músculo. Incluso me lo decían cuando iba a alguna sesión de fisioterapia, me comentaban que me estaba haciendo daño en el isquiotibial. Entonces, pues claro, también eso te da más miedo y deja de hacerlo todo. Y bueno, estuve probando, observándome mucho al final, es fundamental observarse. Y bueno, desde la EBI es que es totalmente lo que hago más, observarme, observar a la gente y ver cómo está, un poco extraño esto, ¿no? Estás mirando a Pero la gente. a ver qué estáis haciendo. No, pero ya te observas, pero ya no solo en tu práctica, sino en el día a día, cómo te colocas normalmente, cómo te estás posicionando, y así también me he dado cuenta de otras cosas que digo, estoy haciendo esto y me estoy lesionando yo sola. Por Entonces, ejemplo, haciendo aquí un por paréntesis. ejemplo, tendió muchísimo a llevar la lumbar hacia adelante, como a exagerarla, normalmente, por ejemplo, cuando estaba conduciendo. Ah, Sí, pero se me por la cargaba ahí tensión. muchísimo. Ibas como Sí, sí, muy. estaba como en tensión y ya la llevaba hacia adelante pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y entonces la ponía normal, ¿no? Me ponía mi espalda neutra y ya, pero estaba Ostras. cargándome la lumbar ahí. Lo Sí, que, sí, lo sí. que es ya tener la idea, ¿no? O sea, entender el concepto y luego ya simplemente tienes que verlo, ir viendo cómo funciona. Qué guay. Es Sí, sí. interesante eso, lo de coche nunca lo he escuchado. Es que tenía ahí cargadísimo, cargadísimo la lumbar. ¿Qué será esto? Y mira, era yo sola, era yo sola. Al final no hay que buscar enemigos ni nada, eres tú misma. Y bueno, pues observándome en la práctica me di cuenta de que principalmente, pues como he dicho, eran kurmasana, en prasarita, me tiraba muchísimo en prasarita, incluso me llegaban a doler las rodillas por dentro, que bueno, eso lo solucioné con Anjana Yasana, porque también se me carga bastante el psoas, que como está conectado con la lumbar, pues ya me tiraba todo. Y bueno, en Mm, el fisio también me lo dijeron, que tenía el psoas muy cargado y me lo. Así que, bueno, fui probando con la foto de Parsvottanasana, viéndome con la pierna izquierda delante, veía que, claro, tenía la cadera, como he dicho, con la dimetría. Entonces yo tendía también a bloquear la cadera hacia adelante y llevar todo el peso hacia adelante y no repartirlo entre los dos pies, ¿vale? Entonces eso también me tiraba muchísimo. Y siendo más consciente de esto y haciendo bien la postura, me he dado cuenta de que podía hacerlo mejor. Pero claro, antes tenía que encontrar esa tensión y esa tensión la encontré en la lumbar, justo cuando va a empezar la pelvis, ¿vale? Para tenerlo claro. Ahí me di cuenta haciendo torsiones. Cuando estaba haciendo algunas torsiones, había un punto clave en el que siempre me daba la tensión ahí. Era siempre el mismo punto. Y es en el lado izquierdo. Entonces, claro, está ahí conectado. Entonces estuve probando y efectivamente siempre era en el mismo punto. Entonces estuve reflexionando cuando se me relajaba más, por ejemplo, haciendo halasana se me relajaba bastante, esa sería la cadena miofascial posterior. Y mm. luego estuve hablando contigo, estuvimos con la tutoría y bueno, estuve probando con la cadena cruzada y ya, que bueno, ya venía teniendo la idea y probando muchísimo. Y me diseñé ahí mi práctica con parivrita trikonasana, con muchas parivritas para hacer muchas torsiones y tirando sobre todo desde la lumbar, ¿no? Para soltar todo esto. Y acababa la práctica con posturas como halasana para terminar de soltar toda la fascia posterior, que al final es toda la espalda, ¿no? Y entonces con todo esto, al final no te pasa el primer día, ¿no? Tienes que ir practicando poco a poco y ir viendo cómo evoluciona. No puedes pretender que en un día que haga una práctica que se te ha ocurrido y que dices, bueno, ya con esto lo tengo solucionado seguro.
no, tienes que ser constante y a lo mejor lo tienes que hacer cada día y luego lo puedes hacer cada semana si lo has solucionado de verdad y con eso, si eso es lo que necesita tu cuerpo que haga. Pero tienes que estar muy atento para saber que de verdad eso es lo que necesita, porque si no, te puede hacer daño. Vale, ¿y cómo te diste cuenta de que podía ser eso o no? Para no llegar a ese nivel de intensidad que igual no era el adecuado. Porque cuando estaba haciendo algo, bueno, por lo que estaba contando antes de que estiraba y estiraba el isquiotibial y al final me dolía muchísimo el músculo. Entonces digo, es que no es muscular porque cuando yo iba al fisio también me lo decían, dice, es que no tienes nada, estás bien, no tienes nada. Entonces, claro, como dimos este tema, a partir de que dimos este tema en la EBI, dije, a ver si puede ser esto. Y entonces estuve probando y ahí fue cuando me di cuenta de que era eso. Qué guay, o sea, que igual iba un poco más allá que simplemente me duele aquí, voy aquí, ¿no? Que es lo que se Sí, suele sí, hacer en general y que no suele ser una gran idea muchas veces, porque al final donde sueles tener, esto es como una norma general, no siempre, pero suele ocurrir, donde suele tener molestias, si insistes ahí, esa zona ya está resentida y tú estás insistiendo. Y por lo general no da mucho resultado y depende de lo que sea, sobre todo en el tema isquiotibiales, esto pasa un montón, se insiste, se insiste, se insiste y tenemos una obsesión enorme con los isquiotibiales y ahí distensiones son habituales, de hecho, ¿vale? Distensiones como no se ha roto del todo, pero se ha quedado ahí el tejido un poco resentido. Así que es muy interesante tener este punto en cuenta y entender la conexión facial de, bueno, a varios niveles, en el sentido que tú lo aplicaste, porque dices, oye, estoy yendo a la espalda cuando me duele el isquiotibial. Pues si os fijáis, las personas que estáis escuchando, hemos hecho un viaje y lo ha hecho Lucía de una forma muy natural porque lo tiene muy integrado, pero hemos pasado de me duele el isquiotibial a hago torsiones y un punto en la espalda y otras cosas distintas. Pero no son tan distintas, ¿no? Cuando entiendes cómo están conectados. A partir de aquí, ¿cómo lo afrontaste? O sea, ¿se lo solucionó ya y ya está? claro, yo solucioné ese tema, pero luego a mí me empezó a doler muchísimo la ciática. Tuve ahí una crisis de ciática tremenda, que era principalmente desde piramidal, que es lo que me descargaban cada vez que iba al fisio, pero claro, eso me volvía, prácticamente cada semana tenía la ciática. Tenía que ir, te hacen polvo y luego sigues con tu vida. Entonces, claro, eh, yo no podía seguir así, llevaba, a lo mejor me he tirado un mes con la ciática fatal y es muy dolorosa la ciática si lo has tenido. Entonces, bueno, pues decidí al traumatólogo porque, claro, también llevaba mucho tiempo sin revisarme y yo tengo escoliosis, tampoco demasiado, pero tengo un poco de escoliosis, tengo una dimetría en la cadera, como has dicho antes. Entonces, pues ya fui, por si acaso ya era algo más, ¿no? Que de solo muscular, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y entonces el traumatólogo me comentó que no, que mi espalda, mis huesos estaban todo bien, mis discos intervertebrales estaban perfectamente también en la lumbar. Entonces me comentó de dejar de utilizar una plantilla, que era lo que utilizaba un alza en el pie izquierdo, para crear ahí la compensación. Y esta plantilla yo la he estado usando como 12 años. Una Y dismetría, ahora para quien no lo sepa, es una pierna más corta que otra, por diferentes motivos, pero en general, cuando mides, ves que tienes una pierna más larga y eso genera compensaciones. Se suele solucionar con alzas, con plantillas, con diferentes maneras. Y en este caso, a ti ese alza te está dando más problemas que soluciones. Entonces, sí, que después de tantos años, pues esa era la causa de que a mí prácticamente todos los años me daba la ciática. Pero ya llegué mm, a un punto en el que ya me daba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque soy profe de yoga, estoy dando clases todo el día descalza, creo unas compensaciones en mi cadera y en toda la zona del piramidal, todo está conectado. Y, claro, y luego le pongo la plantilla y tengo que crear otras compensaciones. Entonces estoy acortando y alargando, acortando y alargando. Y eso no puede ser. Total, que me quité la plantilla y efectivamente ya dejó de, se me quitó completamente el dolor de ciática.
a partir de que también estuve trabajando mucha movilidad de cadera, ¿no? Para alargar y crear las nuevas compensaciones correctamente. Y porque si no lo hubiese hecho, pues hubiese sido mucho más lento que Ujú. si haces. Una pregunta, mientras te has dado de cuenta de esto, o sea, fuiste al traumatólogo, te dijo lo del alza, te la quitaste. Durante ese proceso, aun con ciática y demás, ¿seguías haciendo lo que habías empezado a hacer antes? ¿O habías parado porque ya piensas que esto no estaba funcionando? ¿O cómo lo has hecho? ¿Sigues haciendo esto ahora, lo de antes, o has hecho algo nuevo ahora? No, sigo haciéndolo porque es lo que me ha funcionado. Lo de la ciática al final simplemente era esto, era la plantilla. Y yo la seguí haciendo, ¿vale? Porque yo con ciática podía hacer mi práctica, pues lo que no podía hacer, pues no lo hacía, pero la mayoría de las cosas podía hacerlas. Entonces, por lo menos no tenía todavía el dolor en el isquiotibial, ni me molestaba ni nada, Ujú. sino que solo era la ciática. Claro, ya llega un punto en el que si no puedes hacer nada porque te duele, ya sí que ahí ya no podía hacer nada. Sí que paraba, dejaba de practicar y entonces ya me dolía el isquiotibial y la ciática, entonces ya Ah, no. Mm, vale, vale, vale. O sea, estaba todo relacionado, pero sí que podías aliviar una parte importante, a pesar sí. de la ciática. Okey. Cuéntanos un poquito cuál es esa rutina, más o menos, o por lo menos por encima, que sigues y qué fue la Mm. conclusión a la que llegaste, para que si alguien tiene algún tipo de, carga en el piramidal o nota ciática de vez en cuando, que al final esto es una falsa ciática, es la típica falsa ciática que por la tensión del piramidal está comprimiendo el nervio ciático y genera esas molestias. Por 1000 cuestiones, 1000 compensaciones y además dismetrías que son como bastante comunes en general, incluso aunque no lo puedas saber, ¿vale? Igual hay gente que no lo sabe, hay veces que se diagnostican muy a la ligera, pero en general son compensaciones a esa altura, esa zona de pelvis, cadera, que son como bastante comunes. Así que si tienes ese tipo de molestias y tú has encontrado, por ejemplo, una manera para solventarlo, igual se puede probar por ahí, porque lo bueno que tiene ese tipo de cosas es que si no vas muy a lo bruto, es difícil que te hagas daño solo por probar. Casi no se pierde nada. Cuéntanos, ¿cómo lo has conseguido solucionar tú de una forma más metódica? O sea, ¿cuántas veces? ¿Qué haces? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Con cuánto tiempo? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo tengo como una serie de posturas que sé que son las que me vienen mejor, ¿no? Entonces, justo al final hay un par que siempre meto, pero luego si hago la práctica específica para esto, porque yo me lo noto un poco más tenso o lo he estado dejando de lado, lo que hago siempre es empezar con calentamiento de salud al sol y luego empiezo con, hago parivrita Adho Mukha Savasana, y voy siguiendo con Saludo al Sol B, en lo que meto en la parte de Guerrero 1, pues meto Parivrita Trikonasana, meto Parivrita Parsvakonasana, eh, y, y luego se me van a olvidar los nombres de todas las posturas. Tengo una chuleta aquí de todas maneras. Genial, úsala. Pero luego cuando también de pie hago algunas posturas de equilibrio como Parivrita Utthita Hasta Padangustasana Ujú. y eso también me viene súper bien y la intento hacer, siempre que hago equilibrio, pues intento hacer esa parte, al final todo lo que sea pues una torsión me alivia muchísimo y, y luego en el suelo también hago Marichasana y esa siempre la hago, siempre, siempre, siempre. Y no me acuerdo de cómo se llama la postura, de estar sentada y te coges el pie y lo estiras y miras hacia atrás, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ay, no tengo ni idea. No, Esa está chula, pero no no tengo ni sé. idea de cómo se llama. Sí, pues eso también me viene súper bien. Es como desde Dandasana levantas una pierna, vas Y con el me brazo cojo el pie. contrario y rotas. Sí, Vas como justo súper en torsión. sí, Eso va sí, genial. En sí. general, Esa, aunque no tengas una molestia, te va a venir genial. Vale, pues ¿y cuánto esa tiempo siempre la mantienes hago. la postura? Porque por lo que dices, ¿lo estás integrando dentro de una secuencia dinámica poco tiempo o lo mantienes? ¿Cuánto mantienes? ¿Cómo lo haces? Mm. Bueno, normalmente al principio lo mantengo un poco, lo mantengo 5 respiraciones,
pero lo Ujú. mantengo algo. Y luego ya intento mantenerlo algo más, intento quedarme 10 respiraciones en cada, 10 respiraciones profundas, ¿no? Vale. No me cronometro, pero sería algo así. Porque ¿Y al lo haces final, dime. dime, ¿Lo haces en Saludos al Sol? O sea, ¿lo haces te cuántas ha veces? cortado, no te escucho. Digo, ¿me Ahora, escuchas? Vale. ¿Lo sí, haces en Saludos al Sol? O, me imagino que si lo haces en Saludos al Sol, lo haces como muchas veces, 5 o 10 respiraciones, ¿no? ¿Cuántas sí. vueltas haces entonces? No, porque a lo mejor si hago, por ejemplo, Parivrtta Trikonasana, la Ujú. siguiente que hago es Parivrtta Parsvakonasana. Ah, vale, vale. Entonces hago Vale. una y luego la En otra cada seguida. vuelta una postura distinta. No, sí, hago las mezclo. Vale, Hago esas dos juntas. Normalmente hago dos juntas. vale, vale. Ah, está chulo, está chulo. Y además es como muy entretenido así. O sea, Sí, cuando no tienes un problema muy concreto, yo, por ejemplo, y quiero profundizar en algo específico, suelo hacer esto, porque es más divertido, más entretenido. No tienes que estar haciendo solo una cosa específica, que eso es lo que mucha gente le cuesta a nivel de constancia. También es verdad. Hay personas que son hiperdisciplinadas y te pones a hacer una rutina solo de esto para esto en concreto, de 30 o 50 minutos al día. Hay personas que hacen eso 2 días y se aburren, aunque les venga muy bien. Así que aquí está chulo. O sea, tú te lo has sabido adaptar. sí, es que a mí me pasa un poco eso, que me puedo aburrir un poco, o sea, me gusta la clase dinámica, entonces pues me la he adaptado a mí, a mi personalidad. Qué guay. Y lo haces antes de empezar la clase, entiendo. Entonces, haces saludos al sol, metes todo esto y luego ya haces tu clase, tu Mi clase, secuencia normal. sí, Qué sí, guay, sí. genial, estupendo. Pues yo creo que si por aquí han estado pendientes y habéis apuntado las cositas, las posturas que ha dicho Lucía, además que ha dicho la pauta, ha dado la pauta, el cómo se hace, y que realmente yo os puedo corroborar que a mí, lo que os digo, me llegan mensajes antes bastante más a menudo, la verdad, pero ahora mínimo cada mes, 1 o 2 personas me escriben y resulta que lo que les ocurre es o falsas ciáticas por esto, por cargar, por mala praxis, malas costumbres en algunos temas, como por ejemplo el tema de contraer glúteos cuando hacemos extensiones, que tengo un vídeo en el canal de YouTube, de hecho, sobre esto. Y la gente cree que es inofensivo y genera esto que te ocurre a ti, pues puede venir por eso, por ejemplo. Eso es muy habitual, pero también por temas de dismetrías, temas de compensaciones, temas de escoliosis, que al final, bueno, son dismetrías que no son naturales, sino que son provocadas porque no es que sean más corta una pierna, sino que se levanta más de una cadera o lo que sea. Al final son situaciones que generan un resultado final muy similar y cuando recomiendo cosas similares a las que tú has comentado, se suele solucionar. Lo bueno de esto es que por hacer una postura como esta, ¿no? Como las que ha comentado, por ejemplo, Lucía, no te vas a pasar nada, así que puedes probar sin riesgo y si no es lo tuyo, pues entonces es cuestión de darle una vuelta más, ¿vale? Puedes ya profundizar más o buscar a alguien como Lucía, por ejemplo, cualquier persona que tenga un poco más de profundidad en estos temas y preguntarle o dejarte asesorar o que te dé clases personalizadas y especializadas y listo, que para eso estamos. Así que, oye, Lucía, me ha encantado cómo lo has planteado. Aquí me gustaría hacerte una pregunta concreta. ¿Qué crees de todo lo que has tenido que hacer? Es una reflexión bastante profunda al final la que has acabado haciendo, porque te ha llevado la situación allí. De todo esto, mm, ¿qué crees que es imprescindible para que hayas podido solucionarlo del todo? O sea, ¿con qué o ejercicio o dato o información o lo que sea, o con qué clic que te ha hecho la cabeza, crees que no podrías haber llegado aquí? Pues creo que con la observación. O sea, si te he entendido bien la pregunta, creo que con la observación que es primordial. Si yo no me hubiese observado y simplemente sigo intentando practicar y practicar sin observarme, no tendría sentido. Ujú. Creo que es primordial. Y luego tener conocimiento, como los de la EBI. Genial, de maravilla. Súper bien. Vale, pues aquí voy a aprovechar antes de que terminemos para comentar a las personas que estéis escuchando ahora esto o en YouTube o en cualquier plataforma de podcast,
que tenemos las preinscripciones abiertas para la EBI, para la Especialización en Biomecánica del Yoga, que vamos a comenzar la siguiente edición en marzo. Vamos a abrir las plazas en febrero, pero estamos haciendo preinscripciones. Así que si quieres entrar ahora, hay unas condiciones súper especiales en todos los sentidos. Están muy chulas, la verdad. Ya hay gente que está con su plaza reservada. Así que, pues puedes contactar al email que vas a tener en el... No sé si lo pondremos luego aquí en el vídeo, pero si no, en la descripción de YouTube o en la descripción del podcast. Y nos escribes por ahí, te enviamos toda la información y podemos hablar a ver si la EBI es para ti, a ver si la explicación te encaja, a ver si lo que quieres conseguir te podemos ayudar. Y si es el caso, pues entonces podemos ver si hacemos la preinscripción, ¿vale? Y reservamos esa plaza. Así que, Lucía, de verdad, muchísimas gracias por el ratito, por comentarnos todo esto, por explicarme también tan... Está muy chulo, como me lo has explicado también antes de salir aquí tu caso. Tenemos que hacer una actualización del caso que tenemos en el campus virtual, porque tenemos el caso de Lucía hasta antes del traumatólogo, pero después no lo había comentado, así que vamos a actualizarlo, ¿verdad? Sí, 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 Y me falta esa parte. está guay, ahí tenemos todos los casos de todos los alumnos cuando los van resolviendo. Y pues eso, creo que vamos a poder ayudar a mucha gente con esto. Lo bueno de este podcast y lo bonito es que hasta ahora en todos los episodios siempre hemos intentado dar pautas para que quien le pueda servir lo siguiera y siempre en todos alguien me ha escrito o comentarios en YouTube o por mensajes de Instagram o por email. Por los tres me han escrito siempre por alguno para decirme que han aprobado lo que estábamos comentando y que les ha funcionado. Así que con que eso ocurra una vez más, la verdad es que ha valido un montón. Iba a decir la pena, pero la verdad es que me lo pasa muy bien. Así que ha valido lo que sea, la alegría de estar aquí este ratito, el esfuerzo. Y de verdad, muchas gracias, Lucía. Gracias a ti. Yo encantada de contribuir un poquito más.